Internacional de Lucha contra el Acoso Callejero. Recordemos que ya está culminando esta semana que comenzó desde el 7 de abril en varios países del mundo. Esta es una iniciativa que se ha iniciado justamente desde distintas organizaciones desde hace varios años, desde el 2011 aproximadamente, desde organizaciones de Latinoamérica y también de todo el mundo, con el objetivo justamente de concientizar sobre esta temática. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que según distintos estudios, más del 90% de las mujeres en el mundo y en nuestro país han sufrido en algún momento de su vida lo que es el acoso callejero. Hablando de acoso callejero, ¿cómo lo podemos definir? ¿Qué es? Se define como acoso callejero aquellas prácticas de connotación sexual que son realizadas por algún desconocido en un ámbito público, como puede ser las veredas, las calles, las plazas e incluso servicios de transporte público, entre otros. ¿Cómo lo podemos identificar? Por ejemplo, silbidos, también comentarios sexuales sobre nuestro cuerpo, gestos obscenos, incluso a que llegan algunas acciones en cuanto a contacto con el cuerpo de alguna persona, también con el exhibicionismo. Son algunos de los ejemplos que podemos tomar como acoso callejero. Hablando del acoso callejero, debemos distinguir en su definición que no es un piropo, sino que es un hecho de violencia. ¿Por qué decimos esto? La definición de piropo tiene que ver con una expresión que busca halagar u homenajear a alguna persona que se debe sentir en este sentido halagada u homenajeada. En este caso, el acoso callejero decimos que es violencia porque, en primer lugar, violencia de género porque aquellas personas que son acosadas en su mayoría son mujeres y muchas veces desde edades muy tempranas como ser los 12 años. En este caso también es unidireccional. Los acosadores suelen ser en la mayoría hombres y las personas que son acosadas en su mayoría son mujeres. No es algo que es permitido, es decir, no es que nosotros permitimos que la otra persona tome esas atribuciones de hacernos algún comentario sobre nuestro cuerpo o algún gesto sexual hacia nosotras. Así también tenemos que tener en cuenta que genera un malestar o cierta reacción de miedo, de bronca o incluso de vergüenza cuando vamos por la vía pública. ¿Por qué también tomar en cuenta que es de género? Debemos recordar que tenemos que intercambiar los roles. Si un hombre va por la calle con un short corto, con un pantalón ajustado o incluso sin remera, no sufre los mismos comentarios que sufriría una mujer en la misma situación. En este sentido, todos tenemos derecho de transitar libremente por las calles sin tener que sufrir este tipo de atribuciones sobre lo que llevamos puesto, sobre algunas partes de nuestro cuerpo, por el hecho solamente de ser mujeres. ¿Por qué también decimos que es unidireccional y que significa un hecho de agresión? Porque incluso algunas víctimas que, hablando en experiencia propia, por ejemplo, tendemos a no responder por miedo, porque se torna una situación más violenta, porque no sabemos que la otra persona, que como dijimos anteriormente es un desconocido, cómo puede reaccionar. Entonces tendemos a no brindarle atención cuando se dan este tipo de situaciones en la calle. Incluso muchas veces tendemos a condicionar nuestro comportamiento en el sentido de que si hay un lugar en mi ruta cotidiana para ir al trabajo, para ir al colegio u otra actividad y debemos pasar por un lugar donde cotidianamente hay una persona u un lugar donde se generan estos tipos de prácticas de acoso callejero, podemos llegar hasta de cambiar el recorrido, de buscar que alguien nos acompañe o incluso tener que repensar la forma en las cuales nos tenemos que vestir para por allí evadir este tipo de prácticas. Todo esto, como decíamos, si cambiamos de roles, no se ve tan comúnmente en lo que es los hombres. En este mismo sentido, por eso es que se está comenzando a plantear este tema. Todos debemos tener la libertad de transitar en las mismas condiciones de seguridad sin tener que pasar por malos momentos. ¿Y qué debemos hacer frente a este tipo de acciones? En primer lugar, desde el Estado, como toda acción de violencia, sabemos que tenemos una ley integral que pretende
afrontar los tipos de violencia que existen contra las mujeres. Como algunos ejemplos podemos tomar a nivel mundial que existen legislaciones sobre estos casos, por ejemplo en Latinoamérica. En nuestro país, puntualmente, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, se ha aprobado una ley que penaliza este tipo de acciones, una ley que fue presentada por la diputada Victoria Donda, donde se realizan penalizaciones en dinero, como puede ser un sueldo básico o hasta 10.000 pesos, y también, si no, 10 días de trabajo comunitario. Este es un primer paso para lo que es la penalización en lo que es nuestro país, teniendo en cuenta que por primera vez se reconoce este tipo de prácticas y también se visibiliza que hay una persona que está siendo acosada, que hay una víctima y también que hay otra persona que conscientemente realiza estas prácticas en la vida pública. ¿Qué debemos hacer como sociedad? Si sos víctima del acoso, lo que dicen algunos profesionales es denunciar. Situándonos en la ciudad de Resistencia, si tenemos la guardia comunitaria, si tenemos algún policía, si desde algún negocio un empleado nos dice algo, comentarlo al responsable del local. Estos son algunos de los ejemplos que nos permiten ir frenando, visibilizando esto. Así también exigir el respeto. Por allí, esto, como bien decíamos antes, es lo que menos se hace, sino que tratamos de no brindar la atención o bien evadir este tipo de situaciones. En tanto, aquellos que realizan el acoso callejero como algo común, como bien decíamos, no son un piropo, porque son desconocidos, porque no tenemos un ámbito de confianza, porque no nos sentimos, en la mayoría de los casos, ni halagadas ni homenajeadas en cuanto a estos comentarios. Entonces, aquellos que realizan este tipo de prácticas, repensar el tema de los que estamos haciendo, ¿no? Y a quienes estamos afectando. De la misma forma, como sociedad, he escuchado a lo largo de esta semana muchos comentarios en cuanto a que esto es una pequeñez, si se quiere, comparado con otros temas. Si es una pequeñez, no deberíamos llegar al punto de tener que sancionar a algunas personas para evitar este tipo de prácticas. Si es una pequeñez, los invito a todos aquellos que piensan esto, preguntarle a sus hijas, a sus sobrinas, a alguna amiga, a su pareja, si alguna vez cuando pasaron por la calle y tuvieron este tipo de situaciones, si no sintieron miedo, si no sintieron bronca, si no sintieron vergüenza. Y pregúntense también ustedes mismos si alguna vez tuvieron que sufrir esa situación para saber qué se siente estar en ese lugar. Con esta reflexión me despido de esta pequeña columna y seguimos con más información con Alejandro Torres.